Colombia tenía desde el año 2008 una ley de teletrabajo, con el fin de promover y regular las garantías laborales, sindicales y de seguridad social en esta modalidad de trabajo. Era realmente muy poco utilizada. Esto cambió con la pandemia, por la emergencia sanitaria, por las medidas de confinamiento, aumentó en por lo menos 4 o 5 millones las personas que realizan su trabajo desde casa. Sin embargo, como no se cumplía con el lleno de los requisitos que tenía la ley de teletrabajo, el ministerio, a través de 2 circulares, generó el concepto de trabajo en casa. Con la entrada en vigencia de la Ley 2088-2021 se incluye una nueva modalidad de trabajo a distancia en Colombia denominada trabajo en casa, aplicable para circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales por periodos de 3 meses prorrogables por un término igual. En este sentido, la modalidad de trabajo en casa debe ser utilizada exclusivamente para atender este tipo de circunstancias y se reemplaza la regulación que venía gobernando y disciplinando este tipo de modalidad en las circulares 21 y 41 del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido estaba ligado exclusivamente al estado de emergencia como bomba de destrucción propia que declaraba la misma circular 21 como fuente de regulación principal del trabajo en casa. La ley 2088 tiene algunos retrocesos frente a la ley que ya teníamos en Colombia de teletrabajo, pero también frente a lo que en el mundo se está haciendo respecto a la regulación de las modalidades de trabajo en casa o teletrabajo, como se define en algunos países. Entre estos retrocesos tenemos el siguiente. En primer lugar, permitir que el empleador de forma unilateral extienda después de 6 meses, es decir, de los primeros 3 meses iniciales y de su prórroga, el periodo del tiempo en el cual se prestará el servicio en la casa. Adicionalmente, habla de auxilio de conectividad únicamente para quienes devengan hasta 2 salarios mínimos. Esto quiere decir que está reemplazando el auxilio de transporte por auxilio de conectividad, pero a su vez está negando este auxilio o este derecho a los trabajadores y las trabajadoras que, teniendo salarios superiores a 2 salarios mínimos, hoy tienen gastos adicionales por la necesidad de aumentar la velocidad de su internet en la casa, aumentos en servicios públicos, por ejemplo, como el caso de la energía eléctrica, y hoy esos gastos los están asumiendo los trabajadores y las trabajadoras de sus ingresos y no los está asumiendo el empleador, como por ejemplo se contempla en nuestra ley de teletrabajo. No incluye ninguna medida respecto al reconocimiento de algo tan importante como es el cuidado, como es el trabajo de cuidado no remunerado, que por cuenta de la pandemia se ha aumentado de una manera desproporcionada y que por la situación de Colombia, por no tener un sistema de cuidados suficientemente robusto, sigue recayendo en los hombros, sobre todo de las mujeres, que hoy tienen un aumento de 1 hora con respecto a lo que ocurría antes de la pandemia, lo que significa por lo menos unas 8 horas de trabajo de cuidado no remunerado. Al no reconocer esta sobrecarga derivada del cuidado, no propone soluciones frente a flexibilidad de jornada, por ejemplo, ni ninguna medida específica que permita conciliar esa vida laboral y esa vida familiar que en la modalidad de trabajo en casa pues tiene realmente una zona bastante gris en donde las tareas se hacen simultáneas, en donde adicionalmente no se tiene como tan claro hasta dónde va la jornada laboral y dónde empieza ese espacio, digamos, de real desconexión. Entonces creo que ahí se perdió una oportunidad y es un retroceso. Y la mención respecto a la desconexión, a ese derecho que en muchos países, por ejemplo, como en Argentina, se ha consagrado de una manera más clara, pues no permite, por ejemplo, que el empleador tenga la potestad de no cumplir órdenes fuera de su jornada y que esto no le implique o no le ocasione un despido o algún tipo de represalia. Entonces, aunque se consagra de manera muy general, por la falta de efectividad de nuestro sistema de protección a los trabajadores y trabajadoras, por la falta de inspección y por una justicia laboral que en pocos casos protege los derechos de quienes trabajan, pues hay un riesgo grande
que quienes hagan valer este derecho a desconexión puedan ser sujetos de algún tipo de represalia o de alguna medida que pueda afectar sus derechos. Es importante considerar para el sistema de intervención normativo de las modalidades de trabajo a distancia la garantía del principio de igualdad en la remuneración entre los trabajadores que desempeñan sus actividades bajo estas modalidades y los trabajadores que realizan sus actividades en el sitio de la empresa. De la misma manera es importante considerar contenidos específicos del derecho a pedir, el right to request, que habiliten a los trabajadores a concertar la soberanía de los tiempos de trabajo para permitir el equilibrio entre las responsabilidades familiares y las responsabilidades laborales. Es importante incluir contenidos específicos del auxilio de conexión para garantizar que la correlación de costos de operatividad no invierta el principio de ajenidad de los riesgos y de costos en cabeza del empleador. De la misma forma, es importante incluir en el marco de regulación garantías en materia de salud ocupacional en la realización de este tipo de actividades cuyas carencias han quedado en evidencia en el contexto de la emergencia sanitaria en Colombia. De la misma manera, en materia de regulación de las modalidades de trabajo a distancia, es importante incluir garantías de ciberseguridad para el correcto uso de los equipos de los trabajadores en las actividades encomendadas. Es importante además incluir garantías de respeto de privacidad y el principio de no intervención en materia del manejo de los grupos de WhatsApp laborales, el manejo de la cámara en reuniones de Zoom, que impidan la intervención en los ámbitos de privacidad y autonomía de los trabajadores en el desarrollo de las relaciones de trabajo. Y sobre todo finalizaría diciendo, hay que insistir en que la modalidad de trabajo en casa o de teletrabajo o como se quiera rotular, esa forma de trabajo no puede generar de ninguna manera ningún tipo de discriminación para el trabajador o la trabajadora. No debería generar tampoco el desconocimiento de sus derechos en términos laborales, de seguridad social y en términos sindicales, y que por supuesto representa un reto fundamental para la legislación laboral de adecuarse a los cambios en el mundo del trabajo sin que necesariamente se derive en una suerte de flexibilización laboral frente a los derechos y garantías propios de los trabajadores y trabajadoras y que han sido resultado de las luchas laborales y sindicales.